Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, versículo 5. Dice aquí la escritura: este es el mensaje que hemos oído de él. A continuación, lo que Juan está a punto de describirnos es el mensaje que han escuchado, que hemos escuchado, o que escucharon ellos de parte de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios, ¿qué dice? Es luz. Entonces, ¿a quién nos tenemos que acercar? A Dios. Dios es luz. ¿A quién nos debemos de acercar? A Dios. ¿Quién es el primero que hay que ir a platicarle nuestras cosas? ¿Cómo nos sentimos? Al que es la luz. El que es luz es el primero que debe enterarse de todo lo que hacemos. Que de hecho está enterado. Pero si queremos que nuestras obras sean aprobadas o reprobadas, ¿a quién tenemos que ir primero? A Dios. Ahí en lo cerrado de nuestro cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que esté en lo secreto. Si algo te va a mostrar Dios, te lo va a mostrar en lo secreto. Porque Dios es la luz. No las organizaciones, no los hombres, no los seres humanos. Podemos apoyarnos unos a otros, sí, y llevar las cargas unos de otros, sí. Pero quien es la luz y al único que le debemos de rendir cuentas es a Dios. Dios es luz, la luz es Él. No hay organizaciones, no hay iglesias, no hay religiones, no hay líderes, no hay hermanos, hermanas, etcétera. El único a quien le tenemos que rendir cuentas ahorita y en el futuro es a Dios. Así que si queremos estar en la luz y practicar la verdad, ¿a quién tenemos que ir? A Jesús. Y que Él, de verdad, te escudriña y mete su mano y te ayuda y te mueve las entrañas y te hace ver lo que tengas que ver. Porque tiene misericordia, porque no vino para condenar al mundo, sino para que sea salvo. ¿Cómo no me va a ayudar a ver? ¿Cómo no me va a ayudar a ver? Tengo la garantía de que me va a ayudar. ¿Sí me doy a entender, amados? Estoy seguro. Porque Él es el principal. Antes que se preocupe mamá, papá, hermanos, hermanas, etcétera, Él es el principal preocupado para que andemos en su luz. Entonces, ve primero a Dios. Deja que Dios escudriñe, alumbre tu vida, platica con Él, dile cómo te sientes y saca de Él la propia respuesta. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir, ten la seguridad de que te va a responder, te va a ayudar. Ten la seguridad que te va a santificar. De verdad. Te va a ayudar. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, a ver, no nos hagamos líos en la cabeza. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero al mismo tiempo que decimos con nuestros labios, sí, tengo comunión con Él, sí, oro, pero resulta que estoy en tinieblas, mentimos. Nos estamos mintiendo nosotros mismos, de hecho, porque a la luz
¿Qué se le puede esconder? Nada, todo lo alumbra. Pero si andamos en luz, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, nuestro caminar es en tinieblas, es tras bambalinas, ¿qué dice la Escritura? Mentimos. O sea, lo que decimos de que tenemos comunión con Dios es mentira. ¿Y en qué se nota? En cómo andamos. ¿Sí me doy a entender? Si en tu casa no tienes buen testimonio, aunque te digas cristiano, si los más cercanos no testiguan de que tienes un andar recto, entonces no hay que engañarse. ¿Sí me doy a entender, amados? No hay que mentirnos. Dios es luz. No tiene ningún caso. Y no practicamos la verdad. Versículo 7. Interesante lo que a continuación dice. Pero si andamos en luz, o sea, si estamos caminando en comunión con Dios, si Dios nos está alumbrando, ¿cuál va a ser el resultado de esa luz? ¿Cuál va a ser el resultado de que nos alumbre Dios? Tenemos comunión unos con otros. Si decimos que andamos en luz, pero andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Si andamos en luz, hay algo que se da de manera natural cuando se camina en la luz. Comunión los unos con los otros. De manera natural. A veces a mí me sorprende cómo puedo tener comunión con personas de otros países que quizás nunca he visto, pero pareciera que nos entendemos como si nos conociéramos de años. Y pareciera que tuviéramos los mismos anhelos, las mismas metas, los mismos pensamientos. Y a veces recién conoces a alguien que esté caminando en luz y tú estás caminando en luz y pareciera que puedes platicar como si fueran grandes cuates, grandes amigos desde hace años. ¿Por qué? Por la luz. Hay una comunión natural entre los que andan en luz. Se da de manera natural. ¿Sí me doy a entender? Es de manera natural, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos y los otros. ¿Y qué es lo que va a pasar, de acuerdo a el mensaje de Juan? ¿Qué es lo que va a suceder cuando tenemos comunión los unos con los otros? ¿Qué dice el mismo texto? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay santidad. Hay santidad. Porque a la hora que tenemos comunión unos con otros, nos cuidamos unos a otros. Y si todos queremos andar en luz, cualquier cosa, oye, abusado, hermano, abusada, hermana. Tenemos comunión. ¿Y qué sucede cuando hay comunión? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, nos limpia. Dios nos limpia. Si andamos en la luz, Dios nos limpia. Qué hermoso. Qué hermosa promesa. Y luego agrega la Escritura en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, o sea que ya estoy del otro lado, como si ya yo hubiera llegado al cielo, nos engañamos a nosotros mismos. Cabe aclarar aquí algo, estamos hablando de pecados que no se hacen de manera dolosa. Es decir, yo no espero que alguien que esté caminando en la luz esté al mismo tiempo siendo un adúltero. ¿Sí me explico? Si estamos en luz no vamos a estar haciendo cosas conscientemente malas.
Pero somos humanos y en el caminar cristiano necesitamos ayudarnos unos a otros y corregirnos unos a otros. Pero no está hablando de pecados de una persona que ande en maldades conscientemente, porque si no, no estaría en la luz. O sea, sería incongruente con lo que venimos platicando arriba, ¿no? ¿No hay tinieblas en Dios? Entonces, ¿a qué clase de pecados se refiere? Aquellos que puede haber en el caminar diario, una palabra mal entendida, me volteé en el momento en el cual alguien me quería saludar, no conscientemente, no me di cuenta, y me volteé. Le di la espalda a alguien de manera involuntaria y se ofendió. Los que andamos en luz, nos lo decimos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Es decir, nos enseña, la sangre de Jesús nos enseña a andar unos con otros, porque nos está limpiando. No estamos hablando de pecados dolosos, que quede claro. Estamos hablando de cosas que en el día a día, en la caminata normal, se pueden dar de manera involuntaria, no dolosa, involuntaria. No podríamos atribuirle aquí a pecados que son claramente evidenciados en la Biblia, que se necesitan arrepentir, siquiera para poder aspirar a estar en luz. Aquí está hablando de personas que ya están en luz, que pueden tener comunión unos con otros. Por lo tanto, no estamos hablando de pecados que sean con la intención de pecar, ¿no? O sea, voy a echar esta mentira, por ejemplo. No, o sea, estamos hablando de cosas que las personas no se dan cuenta y que puede ser que en un momento de susceptibilidad pesen más que en otro. ¿Sí? Aquellos que estamos casados sabemos que hay ciertos momentos en el mes de nuestras esposas que son más sensibles. ¿Sí me explico? Que hay más hormonas circulando en sus organismos. Y a lo mejor la palabra que dices en un momento y que no pasa absolutamente nada, en otro momento lo dices y se puede ofender. Para eso necesitamos la comunión, para limpiarnos unos a otros, para que su sangre nos limpie. Si decimos que no tenemos pecado, es porque ya no estás en la tierra, ¿eh? Ya estarías en el cielo. Insisto, me refiero a pecados que no estamos conscientes, porque nuestra conciencia sí sabe cómo ayudarnos a mantenernos en paz con Dios. Y la verdad no está en nosotros. ¿Qué significa esto? Si yo ya digo que ya estoy del otro lado, si yo digo que a mí no me va a pasar, estoy mintiendo. Es que a mí no me va a pasar. Hasta parecemos adolescentes, ¿no? Así dicen los adolescentes: no te preocupes. No te preocupes por mi mamá, no te preocupes por mi papá, yo estoy bien. Y le pasa. ¿Sí me explico? Le sucede. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque necesitamos aprender de manera clara cómo tener comunión con Dios. Y no podemos decir, ¿cómo dice el dicho? De este plato no he de comer. Esto nunca me va a pasar. Es más, cuando se va a restaurar a alguien, dice Gálatas, consideraos a vosotros mismos. O sea, ten presente que tú mismo serás tu propio juez. Consideraos a vosotros mismos. No vaya a ser que después seáis tentados. Entonces, sería una mentira decir no nos va a pasar. Mejor busquemos la luz de Cristo para que no nos pase y podamos caminar en comunión unos con otros y podamos salir y ser luz en medio de las tinieblas. ¿Sí me doy a entender? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, insisto,
No me refiero a los pecados intencionales. Esos que hace el pecador no arrepentido. No intencionales. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, si andamos en luz, si tenemos comunión, si vamos a la luz en lugar de guardarnos en las tinieblas, si confesamos nuestros pecados, por supuesto que Dios nos limpia. ¿Sí me doy a entender? Y dice, y es fiel y justo para limpiarnos. ¿Por qué? Porque lo que anhelamos es que no vuelva a ocurrir algo así. Que no vuelva a pasar. ¿De acuerdo? Andar en luz nos permite entonces caminar libremente unos con otros. Versículo número 10. Todo esto viene derivándose de que Dios es luz, y de que estamos caminando con Él, quien es luz. Si decimos que no hemos pecado, que en algún momento no hemos tenido que apelar a Dios pidiendo perdón por alguna cosa que hayamos hecho, insisto, no dolosamente, o sea, no es una práctica de pecado, no estamos hablando de alguien que está entregado a la maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el apóstol Juan? ¿Se acuerdan de Job? Job decía de sí mismo, yo soy justo. Job decía de sí mismo, yo soy recto. Job decía de sí mismo, yo estoy bien. Y de verdad nadie podía adjudicarle ninguna maldad. Hasta que se enfrentó con Dios. Cuando se confrontó con Dios, quien es luz, entonces sí, acabó diciendo, me aborrezco en polvo y ceniza. Porque nadie puede ser más justo que Dios, amados. Y si Dios, que es justo, nos limpia y nos ayuda y nos enseña a caminar, nadie es más justo que Él. Por lo tanto, si queremos pasar de las tinieblas a la luz, necesitamos entender y comprender que nos tenemos que acercar para que nuestras obras sean reprendidas, confesarlas, y su sangre nos va a limpiar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Ok. Este pasaje que acabamos de leer es muy rescatado, es muy invocado, vamos a llamar, como dicen en derecho, muy invocado para justificar pecados dolosos. O sea, para tratar de decir, pues sí, soy mentiroso, pero pues Dios es, si no vaya a ser Dios mentiroso, ¿no? A decir que ya estoy bien. Pues sí, mentí, ¿no? No estamos hablando de ese tipo de pecados, ¿de acuerdo? O sea, los pecados conscientes se clavan en la cruz. Esto se refiere a las cosas que vayan surgiendo en el transcurso de nuestra caminata como cristianos. Entonces está mal aplicado este texto cuando algún hábil conocedor de la Biblia dice, es que yo no voy a ser a Dios mentiroso, por eso voy a mentir. Es que yo no voy a ser mentiroso a Dios, por eso voy a adulterar, voy a hacer un fraude, voy a hacer esto, yo no quiero hacer a Dios mentiroso. No estamos hablando de esa clase de pecados. Esos pecados se tienen que arrepentir. No se pueden ver en un cristiano en la praxis, en la práctica. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, hermanos? Pues vamos a darle gracias a Dios entonces. Vamos a pedirle a Dios que sus ojos entren en nuestro corazón y nos escudriñen.
que nos permitan entender lo mucho que lo necesitamos. Es bien importante poderlo entender, hermanos. Ninguno de nosotros somos más justos que Dios. Y por eso necesitamos acercarnos a Él, que es la luz.